vamos a seguir comentando que el curso de Historia Mundial Contemporánea empieza en establecer unos conceptos súper importantes para que ustedes lo tengan bien considerado. El primer concepto que maneja es el concepto de imperialismo. ¿Esto qué significa? Este es un concepto que eh, es aplicable a, pues a muchos sistemas y muchos países que han manejado esta dinámica peculiar. Lo voy a leer tal cual para que ustedes y después les voy a dar la explicación. Dice, imperialismo. La palabra imperialismo relativo a de un imperio se usa frecuentemente para explicar la expansión de medida que muchas naciones han tenido en el transcurso de la historia, es decir, de manera territorial, y el sometimiento por la fuerza que ejerce un pueblo poderoso sobre otro más débil. Eso es importante que antes de continuar consideremos que esta palabra tiene un antecedente pues de la época antigua, porque realmente las naciones que han tenido un amplio desarrollo, las naciones que han tenido un amplio desempeño, las naciones que han tenido una amplia ventaja en territorio, una amplia ventaja en armamento, una amplia ventaja en estrategias, una amplia ventaja en tener más recursos, han querido siempre pues no conformarse con lo que ya tienen, ¿no? Han querido de alguna manera pues conquistar, yo no diría de manera, o puede decirse conquistar, o han querido tener a más personas bajo su dominio o bajo sus reglas o bajo sus impuestos o bajo su población, ¿no? Agregarlas a su población de alguna manera, ¿no? El caso de la palabra imperio siempre se me ha hecho algo que va de la mano de el establecer imperios, va de la mano a veces de una palabra o una estrategia que siempre le ha funcionado a muchos países, que se llama el hacer pues la guerra, ¿no? La guerra es una estrategia que muchos gobiernos la tienen considerada entre su sistema como algo pues fundamental. ¿Por qué? Porque es la manera en la que la guerra es hacer un conflicto contra países que no piensan de la misma manera que ellos. La guerra realmente es una herramienta que sirve también para ejercer presión, es una herramienta que sirve para absorber, conocer, descubrir nuevos territorios. La guerra es un pretexto para no cumplir las reglas. La guerra es un pretexto para hacer el libertinaje. La guerra es un pretexto para erradicar, borrar, cambiar, modificar. La guerra va de la mano como una revolución, es no seguir las reglas que alguien le estableció. Y normalmente la gente que entra en esta clasificación de imperio, o la gente, bueno, los países que entran en esa clasificación de imperio, normalmente son países que tienen un territorio amplio, ¿no? Y ese territorio amplio a veces en muchas de las ocasiones los han explotado de manera desmedida y esos recursos han terminado o sus recursos han bajado o sus recursos han dejado de tener pues una han dejado de satisfacer a su población, necesitado más recursos, es decir, para poder ampliar sus riquezas, poder comerciar, y han conocido y han utilizado y han pensado que la guerra es la única estrategia viable para poderlo hacer y complementar este imperio. Los imperios más famosos o los imperios que más tiempo han gobernado
Hay muchos ejemplos. Yo pienso que el principal, que para mí nunca fue un imperio, es Grecia, pero Roma sí fue un imperio, que realmente la guerra fue su estrategia fundamental para hacer y extender todo ese poderío. este Imperios también en Japón, imperios, eh, Egipto, como les mencionaba, a lo mejor no precisamente era un gran imperio, el imperio asiático, los otomanos, los iraníes, los esta palabra va muy de la mano con todo esto. Y hay que entender dos conceptos. El primero, estos territorios o estos países que tienen más recursos se les cataloga como países del primer mundo. Y es decir, primeros pues porque realmente pues la geografía, es decir, su estructura o como se fueron juntando las tierras y los continentes, les dio la oportunidad de tener más tierras. Y a veces esos, por las mismas geografías, por los movimientos de la tierra, por los terremotos, ellos han logrado tener más tierras que otros. Y las naciones que son más pequeñas en tamaño se catalogaban como del tercer mundo. Y en muchas de las ocasiones era que el primer mundo eran las naciones que iban a ayudar a esas naciones del tercer mundo, es decir, esas naciones con menos territorio. Es decir, la palabra precisamente imperialismo también se asoció mucho con el hecho de que fuera una palabra de que los que tuvieran grandes imperios iban a salvar a los que tuvieran menos recursos o menos manera de subsistir o menos manera de hacer un conflicto bélico o que fueran únicamente islas. Esto normalmente sucede porque ha sido la forma de que se vea aceptado el hecho de que estas naciones absorban o transformen o influyan a estas pequeñas naciones. Y para seguirles comentando, hay mucha gente que asocia también este término de imperialismo con el hecho del modelo económico conocido como el capitalismo. El capitalismo, como lo habíamos mencionado antes, también va de la mano de el hecho de que se transformó, y eso lo comentamos en el curso anterior, del mercantilismo. El capitalismo es el hecho de acaparar riquezas de alguna forma, pero acaparar riquezas con el libre intercambio de bienes y servicios. Ese sería más bien el capitalismo, porque el mercantilismo, que lo mencionamos en el curso anterior, era más bien acaparar oro, acaparar piedras preciosas, acaparar plata, acaparar cosas tangibles. Y el capitalismo lo que busca es recursos, dinero, intercambio, comercio, industrias, monopolios, que también lo busca el mercantilismo. Pero bueno, realmente los imperialistas o los que buscan este acaparamiento, lo que buscan es una explotación económica de manera pues total, explotar de manera económica, es decir, vender y comprar todos los recursos que puedan tener a estas pequeñas naciones al momento de conquistarlas o de alguna manera absorberlas, ¿no? Y esto qué quiere decir que mucho de lo que entra y de lo que sale, lo que se exporta y de lo que se importa, sea de estas grandes naciones a estas pequeñas, ¿no? Y esos recursos casi siempre pues no se quedan en las pequeñas naciones tercermundistas, a veces se van y la gente se lleva esos mismos recursos o es tan débil la economía de estos pequeños países del tercero
que adoptan la economía similar que tiene el primer mundo. ¿Qué pasaría en este caso con México? ¿Por qué? Porque ya en muchas de las ocasiones el peso, que es nuestra moneda, ya no, ya no está valuado de alguna manera tan poderoso como la moneda de otros países imperialistas como es el dólar. Ya muchos de nuestros productos y de nuestros servicios tienen ya una cotización en dólares. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando la moneda cambia, los productos y servicios tienen una mayor demanda a nivel ya mundial. Es decir, todo sale más caro si se cotiza de alguna forma en dólares, pero se tiene la oportunidad de que estos recursos se vendan en cualquier parte del mundo, ya que el dólar se volvió una moneda imperialista. Otra es la subordinación cultural. ¿Esto qué significa? Subordinarse es que adopten muchos elementos culturales de las naciones grandes, de las naciones imperialistas, y mucho de lo que tiene la nación a la que es sometida, pues se desaparezca o se transforme. Esto es importante que lo veamos desde tres perspectivas o tres conceptos que yo siempre manejo en cultura. El primero es que cada país tiene una cultura, es decir, una manera en la que hace las cosas, una manera en la que sus individuos trabajan y se comportan, y se ve influido por otras naciones que se le llamaría transculturación para enriquecer su propia cultura. Esa sería la transculturación. La aculturación es cuando nos vemos influidos por otra nación grande y nuestra cultura se va olvidando y nosotros vamos adoptando esas influencias como si fueran nuestras, a pesar de que sabemos que no son. Y la última se le llama el fatalismo. El fatalismo, que son las tres influencias de esta subordinación cultural, que es una palabra complicada, por esa influencia cultural de otros países. La culturación es el que el país acepta las características que él tiene y se le llama conformismo. Es decir, ya no se deja influir por nadie más. La gente que vive dentro del país acepta que tiene cosas que nunca va a cambiar, acepta el gobierno malo, acepta los medios masivos malos, acepta que tiene corrupción y ya no quiere modificar nada. Porque en muchas de las ocasiones la cultura, cuando se modifica, se renueva y cambia, ¿no? La cultura es un ente que no tiene una forma determinada, que se va cambiando conforme al tiempo y al espacio, ¿no? La cultura, esta guía de cómo debemos comportarnos como mexicanos, se va modificando de acuerdo a muchos factores que lo van influyendo: social, político, religioso, económico, de medios. Y eso es importante de que tengamos que ver que la cultura siempre va a ser este elemento que va a ser algo que esta ideología adopten los pequeños países. Luego, el tercer elemento que responde a este deseo del imperialismo es el que se ocupen de manera militar plazas estratégicas. Esto se me hace importante, ¿no? Porque realmente los únicos países imperialistas que tienen el propósito de continuar haciendo conflictos bélicos van a buscar poner un lugar militar o una base militar en cada una de estas colonias. Eso también lo vamos a ver más adelante. Cada una de estas colonias que pongan en estos países. ¿Esto qué quiere decir? Que una base militar siempre va a ser una base que pueda en algún momento fundamental contrarrestar cualquier inconformidad que tenga la población que se vio pues absorbida por este imperio, ¿no? Por eso Estados Unidos ha pues creado muchos conflictos bélicos y además de que absorbió con este afán imperialista,
el hecho de poner bases militares en casi todos los países con los que ellos tienen un interés, y ese interés a veces es político, ese interés a veces es científico, ese interés a veces ha sido de que van a explotar algún recurso, ese interés puede ir cambiando o puede irse modificando de muchísimas maneras. Y también el hecho del imperialismo es que se lleve a más personas a asentamientos que no están ocupados, es decir, que no están llenos o que son territorios vírgenes. El imperialismo, el fundamental de este concepto fue el hecho de que Europa, al momento de saber y haber pues llegado a Norteamérica, se dio cuenta que había asentamientos pues, deshabitados, y muchos de esos inmigrantes que venían de Holanda, que venían de Alemania, que venían en base de Inglaterra, de Suiza, Francia, Italia, llegaron a Norteamérica a estos asentamientos deshabitados para habitarlos y de alguna manera quedarse sin derecho de nada, porque las tierras ni siquiera eran de ellos, eran de la gente que había vivido con mucho tiempo antes. En el caso de Estados Unidos, estos asentamientos territoriales eran habitados por indios, se les conocía las tribus indioamericanas, que a final de cuentas se les erradicó y se les mandó a pequeñas zonas para que estuvieran pues exiliados de alguna forma de todo el territorio norteamericano. Estas pequeñas tribus aún sobreviven, aún en alguna de las presentaciones que yo les estoy poniendo aparecen estos grupos de indios americanos originarios de América, realmente de Estados Unidos. Ellos son originarios porque pues Estados Unidos realmente es una nación imperialista y es una nación de puros inmigrantes que vinieron de Europa para absorber estos territorios. Y también hay dos tipos de imperialismo. El primero, y no por eso más importante, que es el imperialismo que va hacia atrás, se le llama regresivo, es cuando de alguna forma se hace una explotación, reducción o asesinato de la población autóctona para reemplazarla con pobladores deseados. Este concepto aplica para dos. El primero, Estados Unidos, como les mencionaba. Segundo, España conquistando México, porque también de alguna forma se redujo o se mató a cierta cantidad de población al momento que se dio la conquista, en el caso de las tribus de México, porque pues realmente un conflicto armado siempre hace que la gente muera. Y el principal que vamos a ir viendo, y es el rollo de la Segunda Guerra Mundial con el señor Adolf Hitler y con su nazismo famoso y con su ideología, se le llama semitista, el hecho de que no se tolerara a ninguna otra a ningún otro habitante en Europa, y en este caso Alemania, que no fuera alemanes o gente que tuviera raíces alemanas, nada de inmigrantes. Por eso se organizó una persecución contra todo aquel que no perteneciera o tuviera raíces totalmente alemanas, y erradicaron a todo el que se les atravesó, desde checoslovacos, bolcheviques, rusos, toda aquella persona que fuera diferente, incluyendo los judíos, árabes, gente que tuviera defectos, gente que fuera de manera genética no perfecta, se le erradicó. Esto que hizo pues que realmente en esos lugares la población deseada que fueran, que en este caso del nazismo eran alemanes puros, fueran los que tuvieran las industrias, tuvieran los territorios, tuvieran los lugares, tuvieran todo esto,
para poder ahí tener a la gente deseada. El imperialismo progresivo es cuando se les impone o se expande las ideas de estas naciones para elevar la cultura y el estándar de los pueblos a un mayor nivel. ¿Y esto qué quiere decir? Que no se erradica la población, no se mata a la población, pero se reeduca con los nuevos conceptos y con las nuevas maneras. Este imperialismo progresivo se da a la gente que, supongamos el ejemplo más básico, son nuestros connacionales, la gente poblana que va a Estados Unidos a trabajar, se ve implícita en este imperialismo progresivo. Es decir, empieza a desaparecer y el estándar, entre comillas, de vida empieza a cambiar para adoptar el estándar y el estilo de vida americano. Es decir, mucha gente dice, ay no, pues sí, realmente nos conviene a los connacionales poblanos ir a Estados Unidos, sí, pero en Estados Unidos, además de que se gana mejor, se gasta más y se trabaja más, y allá no se gana en dólares, no se gana en pesos, se gasta en dólares y también se trabaja en dólares. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero realmente estos son los elementos fundamentales del imperialismo que yo se los estoy poniendo dentro del temario o del primer documento que yo les mandé. Y las características sociales del imperialismo, es decir, podemos decir que las desventajas, la primera es la desigualdad, porque un grupo de personas van a tener más dinero y otras personas van a tener menos dinero. Uno del grupo de personas va a querer mandar al otro grupo de personas que tiene menos educación. Un grupo de gente que controla las industrias, los dueños, van a querer explotar a los trabajadores. Realmente esta desigualdad es total en casi todos los elementos que podamos considerar imperialistas, pero realmente es un proceso que muchos países tienen que verse implícitos para entender, ¿no?, que una nación no puede desarrollarse, no puede cambiar si no estuvo bajo el yugo de alguien más. Y pues realmente este es un yugo que puede extenderse años. Hay naciones que van a estar bajo el influjo, el imperio de otras naciones siempre. Yo considero México ha sido una nación que ha estado bajo el influjo de muchos imperios, incluyendo el español, ahorita es el americano, más adelante va a ser el asiático y a lo mejor dentro de quién sabe cuántos 10, 20 años estamos hablando ruso, no sabemos, ¿no?, realmente. Y considerar que el dominio político y militar que se da de estos imperios a los menores es total. Ojalá que nunca llegara a ser extremo, porque si fuera extremo, ¿qué les diría yo? Ahorita con esta influencia que se tiene, México se vería implícito en que no habláramos español. Ahorita estamos bajo el influjo imperialista de Estados Unidos y tendríamos que estar bajo todos los niveles o las maneras que Estados Unidos realiza, incluyendo el lenguaje, incluyendo su forma de vida, incluyendo sus reglas, incluyendo sus políticas, incluyendo su constitución. Pero todavía México sobrevive, o México de alguna manera tiene su propia soberanía, y cada persona se puede regir bajo esa soberanía. Y la idea de que estas naciones imperialistas sean superiores, híjole, se le llama racismo. No sé si conozca la palabra racismo. No hay, por nuestro color de piel y por nuestra lugar de origen, no somos menos que ninguna otra persona. Eso es un concepto personal que tuve que aceptar, conocer, cambiar, ni siquiera por la creencia, ni siquiera por el color. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos en esta tierra
Y ahorita que estamos con el rollo del COVID, y que estamos con el rollo de las enfermedades, no podemos ver a la gente como menos. Y hay que agradecer lo que se tiene. A lo mejor no seremos personas con todos de manera con el mismo nivel, pero la superioridad racial. Ahorita, hubo los meses anteriores en Estados Unidos una desigualdad racial por el rollo de la opresión contra los afroamericanos, que no se debe decirles negros, porque son afroamericanos, gente de África americana, y realmente es la definición por la cual tienen los mismos derechos, las mismas ventajas que pueden tener cualquier otra persona que vive en Estados Unidos. Y eso se me hace súper importante que ustedes también lo tengan considerado, ¿no? Que no hay cultura superior o inferior, hay culturas. A veces la gente que estudia la historia, y yo lo digo de manera personal, estudiamos la historia, a veces amamos culturas pues interesantes, diferentes, nuevas, pero pues, también tenemos que ver que no todas las culturas son perfectas, no todos los países son perfectos. Todos hubiéramos querido tener más influencia cultural de otros países, pero realmente ahorita la influencia la podemos tener por medio de herramientas como el internet, por medio de herramientas como la computadora, por medio de herramientas como la investigación, por medio de herramientas con el hecho de estarse renovando constantemente, con el hecho de que estar buscando datos, voy a estar viendo documentales, películas, y el saber qué sucede en otros países de manera cultural. Híjole, ya no hay límites, ya no hay este, fronteras que no puedas brincar por el hecho de querer conocer diferentes culturas. Y a mí se me hace también interesante que veamos y entendamos un poquito que el imperialismo puede llegar a funcionar como una transición. El imperialismo es una transición, es una forma de impulso que puede sacar ventajas y puede sacar, abrir países que nunca podrían tener acceso a ideas, conceptos, comercio, personas, turismo, si no se han visto influenciados por estas naciones grandes. También no podemos decir, el imperialismo es algo que hay que quemar, porque realmente no. El imperialismo también ha ayudado a la tecnología, a que tengamos mejores computadoras, a que tengamos mejor internet, a que tengamos cable, a que tengamos series, a que tengamos Netflix, ¿no? Porque realmente también en esos aspectos tecnológicos y en aspectos medicinales, en aspectos de salud y en aspectos de arquitectura, ayuda a que las naciones vayan progresando, aunque parezcamos una copia pequeña de esas naciones. También estas naciones van progresando. Y como yo mencionaba en el curso anterior, las naciones que adoptaron este concepto y se vieron implícitas fueron las naciones de Europa o de Occidente, las que yo alguna vez les mencioné que fueron las medulares para que empezaran con todos estos cambios. Y todos estos cambios vienen desde la revolución industrial, vienen desde la ilustración, vienen con la enciclopedia, vienen con el nuevo pensamiento de, de establecer como la razón, es decir, establecer y romper con los esquemas que había puesto la iglesia siempre. Estas naciones fueron nuestra influencia principal para que también en México se rompieran estos conceptos.
Las naciones, las vuelvo a repetir, y para que las vuelvan a considerar, antes que nada, España, porque probablemente España, como yo mencionaba en el mercantilismo, España pues, fue la primera influencia que tuvimos por el rollo de la conquista. Naciones como Portugal, México no ha tenido influencia de Portugal en ningún motivo. Inglaterra sí, porque Inglaterra influyó a Estados Unidos y Estados Unidos influyó a México, y países como Francia, porque Francia llegó un momento en la etapa de la revolución que un señor conocido como Porfirio Díaz adoptó mucho del modelo francés, incluyendo la arquitectura. Puebla tiene mucha influencia francesa, y podemos decir que también ese imperio nos tocó, y también Francia de alguna manera quiso absorber y lograr tener una colonia aquí. Inglaterra quiso tener una colonia aquí. España, por lógica, que fueron las naciones que a lo mejor de alguna manera pelearon alguna vez contra México, que gracias a Dios México solamente ha tenido poco conflictos con naciones europeas, porque no hubiéramos a lo mejor sobrevivido de todas, pero realmente el imperialismo siempre busca también establecer un nuevo mercado para productos. ¿Esto qué quiere decir? Si uno no lo considera, México puede ser una nación que puede volverse un imperio comercial, y en diferentes áreas México es una nación que impulsa como un imperio comercial a la parte de abajo de América, es decir, América Central, América del Sur y América del Norte. ¿Por qué? Porque puedo mencionar el ejemplo, la producción o el hecho de la difusión de la música. México siempre se ha visto como un imperio para difundir todo el concepto artístico de muchas partes del mundo. Mucha gente considera que para poder tener más fama en el caso del área musical, hay que ir a México y promocionar todo en México como un gran imperio. ¿Qué más? Estas naciones, España, Portugal, Inglaterra y Francia, también de alguna forma quisieron adquirir materia prima. ¿Y esto qué quiere decir? Esta materia prima es la que se utiliza para generar y producir y hacer los productos. La materia prima pues puede venir de muchas partes, ¿no? Puede venir desde árboles, puede venir desde plantas, puede venir desde tejidos, puede venir que con esos tejidos se construyan o se fabriquen otras cosas. La materia prima, y viene de la agricultura, fue lo principal, este elemento que muchas industrias buscan. ¿Cuál es su materia prima, no? Cómo poder hacer otro ejemplo, cómo poder hacer llantas, cómo poder hacer gasolina, cómo poder generar muchos productos derivados de, en este caso, a lo mejor lo que yo les mencionaba ahorita, pues todo va de la materia prima que es el petróleo, o de qué se puede convertir, transformar, cambiar para poderlo producir y hacer algo que se pueda vender. Y estas 4 o 5 naciones siempre han tenido una rivalidad que viene desde el siglo XVII y siglo XVIII, es decir, desde el curso anterior que estuvimos viendo historia occidental, que esta rivalidad siempre ha estado junta. Pues sí, por el hecho de estar cercanos siempre han tenido esta rivalidad. Y también el hecho de que el imperialismo y estas naciones hayan buscado establecer nuevas rutas de manera comercial en lo que se llaman puertos marítimos. ¿Esto qué quiere decir? Que el mar como estrategia comercial siempre ha venido desde Europa y se copió a civilizaciones como los fenicios,
copió a civilizaciones asiáticas, se copió a civilizaciones chinas, se copió a civilizaciones que han visto como el poderío naval, como un poderío de comercio y como un poderío de conquista y como un poderío pues bélico. O sea, no todas las guerras se hacen de la tierra, aunque se escuche simpático, también se hacen guerras en el mar. Y es un mayor ejemplo de que como este tipo de imperialismo ha venido a cambiar el hecho de ver que quien tuviera una flota marítima amplia podría tener ventajas sobre otros. También el comercio, la industria, la inmigración, como yo lo mencionaba hace rato, hay historias muy interesantes de gente que vino de Europa y cuando llegó a América, híjole, cambió. América se vendió como el gran sueño, se sigue vendiendo como el gran sueño de mucha gente. El hecho de venir de o pasar de naciones oprimidas o de tercer mundo, en el caso de Honduras, Belice, Guatemala, Salvador, y creer que si llegan a Estados Unidos van a conocer el famoso sueño norteamericano o el sueño americano imperialista. A veces es una forma de ver el imperialismo, ¿no? Y yo no creo que estos sueños irrisorios de riquezas o sueños irrisorios de que van a tener mejor calidad de vida, adoptas la calidad de vida del lugar a donde te vas a ir. Y a veces no nada más es buscar lo positivo, también adoptar lo negativo, ¿no? La gente que nuestros poblanos que van para Estados Unidos también, además de todas las ventajas, también adoptan todas las desventajas, porque Estados Unidos también tiene una problemática alta en otras áreas. Y esta manera de, de imperialismo también y tener colonias en todos lados, escuchar raro, pero sí, el tener colonias, este, y oprimir y suprimir y hacer a la gente motivó a que estos pequeños países de alguna forma o tarde o temprano y tuvieran un cierto declive porque muchas naciones quisieron romper ese yugo y se independizaron de esas naciones grandes. Nosotros nos independizamos de la nación que nos conquistó, que fue España, y dijimos, ya no somos una sucursal, una colonia pequeña, al momento de hacer la independencia de México, porque pues, realmente eso pasó. Dejamos de ser la sucursal de ellos, a pesar de que nos dejaron muchas cosas. Estados Unidos se independizó de dos naciones que realmente ellos siempre habían tenido encima, que Inglaterra y Francia. Y así ha habido muchas naciones que en el imperialismo y en el colonialismo vieron el origen de sus independencias